otras sustancias como los limpiajuntas, en algunos desengrasantes. Entonces, es importante identificarlo para poder tomar una medida de prevención concreta, que es utilizar una barrera de protección. Debo evitar manipular directamente este tipo de sustancias. Es decir, siempre debo tener unos guantes resistentes a la sustancia y siempre debo tener protección ocular. Esas son las dos condiciones claves que debo tener en cuenta cuando manipulo sustancias corrosivas, ¿sí? Obviamente, si tengo un derrame, una sustancia corrosiva que me cae en una prenda, ¿cierto? Que hace contacto, pues es necesario retirar eso que me pueda estar haciendo contacto. O si yo veo que en la manipulación hay posibilidad de que caiga sobre mi piel, pues tendré que usar también una vestimenta adicional, ¿cierto? Un peto de caucho, algún tipo de vestimenta que evite que esa sustancia pueda penetrar y pasar a contacto con el órgano. Entonces, importante identificar el pictograma y de acuerdo a eso yo tomo las medidas preventivas que corresponden. ¿M? Dentro de este grupo de peligros a la salud es importante pues que lo revisemos todos. Los más frecuentes que vamos a tener en términos de manejo de productos de aseo son el de corrosivo y el de irritante o sensibilizante cutáneo. Este signo de admiración o de exclamación que habla de esas sustancias irritantes nos va a hacer pensar siempre en las sustancias que nos pueden generar resequedad, nos pueden generar enrojecimiento, nos pueden generar incluso desencadenar dermatitis, porque son sustancias que como no son cosméticos, pues no están dermatológicamente comprobados para que los usemos, ¿cierto? Así que el contacto con nuestra piel nos va a generar algún tipo de efecto. Efecto que puede ser inmediato, la irritación, o que puede ser de tipo prolongado, es decir, con el tiempo nos puede generar esa sensibilización. Entonces, bien importante que cuando veamos este pictograma comprendamos que la sustancia no es para aplicarla ni para manipularla directamente. Debemos utilizar nuestros guantecitos, ¿cierto? Para evitar tener contacto. Este pictograma ustedes lo ven en los detergentes, ¿cierto? Ustedes lo pueden ver en, así sea el limpiador de pisos, o sea, las cosas más sencillitas, digamos, de los productos químicos o menos peligrosos van a tener este pictograma que nos hace llevar siempre a pensar en que debe haber una barrera entre la sustancia y mi piel. ¿Listo? Este pictograma que es el que más tenemos presente, porque yo sé que todo el mundo ve ese pictograma y dice producto químico, dice muerte, peligro, veneno. Es muy importante que lo tengamos claro, porque hasta antes del sistema globalmente armonizado, todos los productos químicos se señalizaban con una calavera amarilla. ¿Sí? Entonces uno tiene aquí como muy grabado en su cabeza que ese es el peligro de los productos químicos. Pero resulta que este pictograma de la calavera sobre las tibias cruzadas se dejó exclusivamente para algo que son los tóxicos agudos. Es lo que llamamos los venenos. ¿M? Y normalmente estamos hablando de los insecticidas, estamos hablando de los fungicidas, estamos hablando de esas sustancias que eliminan seres vivos y que por ende, ¿cierto?, tienen esa propiedad de poder intoxicar o envenenar nuestro organismo en nuestros sitios de trabajo, por lo menos allí para el rol de ustedes, seguramente los pueden ver esporádicamente si tienen, por ejemplo, en el espacio control de roedores, ¿cierto? Entonces esas estaciones de control de roedores que a veces se colocan alrededor de los conjuntos, alrededor de los edificios, alrededor, digamos, de cierto tipo de infraestructuras, de plantas, ¿sí? Tienen este pictograma. ¿Por qué? Porque ahí adentro lo que hay es un poquito de veneno. ¿M? Y por eso es que siempre se les insta a que ese tipo de dispositivos solamente deben ser manipulados por el personal de manejo de plagas que sabe cuáles son los peligros o tiene sus EPPs y sabe cómo manipularlos. En términos generales, no vamos a encontrar alguna otra sustancia que tenga ese pictograma. Ahora, si la encontramos, es fundamental que nosotros vayamos a la ficha de datos de seguridad, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y podamos entender qué tan tóxico es y cuál es su forma de toxicidad. Si es tóxico si yo lo respiro, si es tóxico si yo me lo tomo, si es tóxico si yo me lo unto, ¿sí? Porque eso va a cambiar la barrera de protección que yo tengo que usar frente a esa sustancia tóxica aguda. Estas sustancias tienen
esa posibilidad de generar efectos en la salud muy drásticos entre las células 48 horas. Es decir, es muy rápido. El efecto es muy, muy rápido. Por eso es que es muy importante tenerlas identificadas y saber que si no tengo un protocolo específico o unos medios de protección específico para manejarlas, no las debo manipular. Entonces, es importante que salidos de esta capacitación ustedes empiecen a echarle ojito, ¿cierto? A los envases que tienen alrededor suyo con productos químicos para ver qué tenemos y qué no tenemos. Y finalmente en esos peligros a la salud, hablemos de este, que es un poco menos común o muy poco común en los productos que usamos para las labores de limpieza y desinfección. ¿M? ¿Por qué? Porque este pictograma está asociado con productos que son peligrosos a la salud por aspiración y que tienen un efecto que es un efecto crónico. Es decir, son sustancias que ingresan a mi organismo y que mi organismo no puede eliminar. Entonces ellas se empiezan a acumular y luego de 15 o 20 años de exposición continua pueden desarrollar enfermedades de tipo cáncer, mutagénesis, toxicidad para la reproducción o toxicidad sistémica específica en algunos órganos, que normalmente son esos órganos que nos limpian. ¿Quién me cuenta qué órganos del cuerpo nos limpian? ¿Quién tiene por ahí en su cabeza? Órganos del cuerpo que disculpa. Que nos limpian. Ah, la bilis, ¿no? Pero ese no es un órgano, es una secreción. El páncreas. El páncreas es uno. ¿Qué más? ¿No más? Los pulmones, Los ¿cierto? riñones. Los riñones, perfecto. Y nos falta uno, el hígado. ¿M? Esos son los órganos que normalmente limpian nuestro organismo. Y este tipo de sustancias suelen acumularse en estos sistemas y pues desencadenar con el tiempo enfermedades. Entonces, este pictograma lo vamos a ver en algunos solventes orgánicos. Por ejemplo, lo podemos ver en el Barsol, en el tiner, en la gasolina también lo podemos ver, ¿cierto? Porque ahí siempre hay fracciones de algunas sustancias que tienen estas características. Por eso es que es tan importante que si mi exposición es continua a ese tipo de sustancias, yo utilice una protección respiratoria específica. Normalmente nosotros cuando utilizamos nuestros productos para las cosas de aseo no tenemos sustancias de este tipo, pues les digo, algunas actividades de mantenimiento, pero cuando hablamos de unos mantenimientos esporádicos, ¿cierto? Que lo hacemos una vez al mes, 2 veces al mes, exposición de 15 minutos, pues no vamos a tener ese riesgo versus las personas que, por ejemplo, todo el tiempo pintan con pinturas que son a base de solventes orgánicos. ¿M? Entonces, estos pictogramas de peligros a la salud es bien importante que los tengamos presentes. Recordemos, tóxico agudo, corrosivo, peligroso por aspiración e irritantes. ¿Preguntas, dudas, inquietudes sobre peligros a la salud, chicos? La irritabilidad es lo mismo que alergias. Claro, exactamente una forma de irritación son las alergias y cuando ya la persona, por ejemplo, tiene una alergia, ay, ¿cómo se dice esta palabra? Previa, no recuerdo cómo se dice la palabra. Crónica. eh, Esa irritación o el contacto con este tipo de sustancias irritantes exacerban los síntomas, o sea, generan que sea mayor la alergia. ¿Listo? Gracias. Listo. En peligros al medio ambiente, pues sí, bastante diciente, ¿cierto? Arbolito muerto, pescadito muerto, pues peligroso para el medio ambiente, ¿cierto? Y los principales ensayos que se hacen son sobre el medio ambiente acuático, pero obviamente esto tiene repercusión a todos los demás ambientes. Y cuando aquí usamos signo de admiración, se trata de sustancias peligrosas para la capa de ozono, que realmente ya prácticamente no hay sustancias envasadas que sean peligrosas para la capa de ozono, porque esto se mandó a eliminar hace como unos 20 años, ¿sí? Sin embargo, pues el pictograma existe y todavía está, porque hay muchas sustancias peligrosas para la capa de ozono que nosotros producimos, ¿cierto? En nuestros procesos de manufactura o en los ejercicios como naturales, por eso se mantiene. ¿Cómo lo diferencio de los irritantes? Por la indicación de peligro. O sea, necesariamente tengo que leer esa frasecita que hay debajo del pictograma para entender si está haciendo alusión a que es una sustancia irritante o a que es una sustancia peligrosa para la capa de ozono. Pero en términos generales, ustedes se van a dar cuenta que están puestos en envases para indicarnos que son
irritantes o sensibilizantes totales. Listo, chicos. Entonces, avancemos. Les hablaba de que tenemos dos elementos. Porfa, no se les olvide esto que es pregunta de la previa. Dos elementos del sistema globalmente armonizado. Uno son las etiquetas, ¿cierto? Donde están los pictogramas y todo lo que acabamos de charlar. Y lo otro son las fichas de datos de seguridad, ¿sí? FDS, fichas de datos de seguridad, ¿sí? O hojas de datos de seguridad, también se conocen con ese nombre. Lo importante es que son de datos de seguridad, ¿sí? ¿Qué pasa con estas hojas? Estas hojas, como les decía, son la hoja de vida del producto químico. Entonces, en Colombia están definido o establecido cómo se manejan o cómo se elaboran estas fichas de datos de seguridad bajo una norma técnica colombiana. Y esa norma técnica colombiana, que es la 4435, dice, bueno, en la sección 1 debe decir datos generales y debe contener esta información. En la sección 2 son los peligros y debe contener esta información. En la sección 3 la composición y debe tener esta información. Y así sucesivamente nos va llevando hasta completar los 16 puntos o las 16 secciones de las fichas de datos de seguridad. Entonces, estas 16 secciones nos van a traer información muy importante sobre la sustancia, pero seguramente para nosotros, si estamos en un tema de manipulación, los puntos que más nos van a proveer, digamos, información importante son estos 6 primeros, los que tienen que ver con la identificación de la sustancia y los que tienen que ver con las emergencias o el manejo de las emergencias. Entonces, clave de esta parte de identificación que es que en la sección 2 debe mostrarme la clasificación de peligros. ¿Y cómo me debe mostrar esa clasificación de peligros? Bajo los lineamientos del sistema globalmente armonizado. Me tiene que mostrar la clase de peligro, la categoría de peligro, la palabra de advertencia y sus pictogramas, indicaciones de peligro y consejos de prudencia. ¿Mm? Entonces, esta información debe estar ahí alineada con el sistema globalmente armonizado para decir que está cumpliendo con la legislación vigente. ¿Qué otra cosa vamos a tener muy importante? Estas medidas de atención de emergencias. Entonces, las fichas de datos de seguridad siempre me van a mostrar qué hacer en caso de contacto con ojos, qué hacer en caso de contacto con piel, qué hacer en caso de ingestión o qué hacer en caso de inhalación de de ese producto químico del que está hablando esa ficha de datos de seguridad. A veces vamos a tener, digamos, información muy general, ¿cierto? O expuesta de una manera muy general, porque es que en términos generales las acciones que debo tomar casi que con todas las sustancias son las mismas. Sin embargo, pueden haber algunas excepciones interesantes que yo tenga que revisar ahí. También me va a hablar de qué puedo hacer en caso de incendio y ahí lo clave es entender si hay algún agente extintor específico que tenga que usar para esa sustancia, porque pues no todos los fuegos se apagan de la misma manera. Y finalmente, si tengo efectivamente algún derrame, cuáles deben ser como esas condiciones para atender ese derrame. Básicamente ahí me va a hacer énfasis en saber qué elemento absorbente debo utilizar, porque a veces hay algunas sustancias que requieren algunos absorbentes especiales. ¿M? El resto de las secciones de la ficha de datos de seguridad me trae información que está más asociada a apalancar mi programa de gestión de riesgo químico. Es decir, que me puede decir condiciones adecuadas de almacenamiento y manejo, elementos de protección personal que puedo utilizar, propiedades físico-químicas de las sustancias, estabilidad y reactividad, una serie de información respecto a los estudios que se han hecho de esa sustancia y pues información relacionada con el transporte de mercancías peligrosas. Entonces, miren que esa hoja de datos de seguridad, esa hoja de vida, realmente nos muestra un mapa completo, ¿cierto? Un mapa completo de lo que es la sustancia y de esas medidas que podemos tomar para manipular. Entonces, con estos dos elementos, la etiqueta y la ficha de datos de seguridad, el sistema globalmente armonizado me da dos herramientas muy poderosas para que yo pueda gestionar adecuadamente ese riesgo químico. ¿Mm? Entonces, hasta ahí, chicos, ¿cómo estamos en sistema globalmente armonizado y en ese conocimiento de los peligros? No lo conocía, muy interesante. Listo, ok. ¿Cómo me puede dañar un producto químico peligroso? Pues básicamente ellos pueden entrar a mi organismo por cualquiera